nos hicieras favor de presentar a Hermi y pudiéramos empezar a escucharla, ¿vale? Vale, bueno, yo no estaba preparado para esto, pero hoy tenemos el gusto de escuchar a Hermi Sotelo, eh, magnífica psicoanalista, escritora, desde luego incomparable, es muy original y con un tema que es muy de su interés, que tiene que ver justamente con el día de hoy, el Día de la Mujer. Es activista en grupos feministas y con una experiencia vasta en los intentos, así los nombraré, ya me corregirá Hermi a través de su intervención. ¿Sí me están escuchando? Sí, todo bien, sí. Sí, 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 sí. Porque de repente se congeló la imagen y eso me hace temblar. Decía yo de una vasta experiencia en tallerear, es miembro además del taller de investigaciones psicoanalíticas y digamos que en este tallerear al que me estoy refiriendo no es solamente acá, sino en muchos lugares donde ella ha trabajado para justamente estas causas del feminismo tan necesarias hoy día, un feminismo tan despreciado por muchos, atacado, vituperado, en fin, ha tenido cantidad de cosas de reacciones, ha provocado reacciones muy diversas, algunas muy desagradables y otras muy inconvenientes, muy necesarias, y que es justamente el por qué en esta ocasión nos reunimos, porque consideramos que lo que tiene por decirnos es suficientemente interesante como para que lo escuche el público en general, ¿no? Así que, Hermi, con el gusto de escucharte. Antes Yolanda dirá cómo vamos a trabajar, si no es que lo ha dicho, perdón, pero yo entré tarde porque se estaba actualizando mi computadora en el Zoom y Sí, les tuve que... dije. Y además que Pero estaba bueno, bastante lenta tu computadora. y sí, bueno, pues adelante, valga Eh, eso como una presentación improvisada. gracias, Carlos. Miren, vamos a tallerear ahora. Vamos a intentar algo un poquito diferente. Vamos a escuchar a Hermi con lo que nos tenga que decir, desplegando el tema. Y después vamos a abrir el micrófono para el que quiera participar y decir lo que piensa, pero no nos vamos a forzar, permítanme usar esa palabra, a que sean 2 horas, ¿no? Sino que cuando acabe la discusión, en ese momento podemos decidir que se termina la sesión o al revés, ¿no? Si hay mucha discusión y tienen ganas de platicar y tienen ganas de compartir, entonces nos podemos alargar hasta las 2 horas. Entonces, bueno, Hermites, damos la palabra y bienvenida. Gracias por compartir tu tema con nosotros. Muchas gracias, Yolanda, Carlos, y bueno, a todas las personas que se conectaron, desde luego desde el taller de investigaciones psicoanalíticas, y pues es muy lindo encontrarme aquí con amigas, con amigos. Bien, si la propuesta es que en algún momento yo voy haciendo lectura de un texto que he ido tejiendo justo eso a través de la experiencia y la práctica desde la escucha clínica en psicoanálisis, pero también en los talleres que he impartido en diferentes espacios, secundarias, preparatorias, universidades, sobre temas de prevención de violencia sexual en el ámbito comunitario, regularmente temas impartidos hacia grupo de mujeres, personal de salud, y bueno, en algunas otras capacitaciones que hemos colaborado con diferentes instituciones. De hecho, aquí presentes están muchas compañeras y compañeros
que estuvimos acompañándonos también en estas mismas temáticas. Parte de lo que a mí me lleva a crear o a redactar estas líneas, pues son reflexiones en donde yo notaba que de alguna forma se tejen los temas de feminismo y de psicoanálisis con estas ideas de interrogar, de indagar sobre las historias. Entonces, bueno, me permito leer el texto y también, si ustedes desean así, pueden ir haciendo anotaciones. Es un texto para que continuemos tejiéndolo entre todas, entre todos. Y pues muchas gracias. El título que lleva mi conversatorio es Secuestros de la subjetivación. Vivas nos queremos. Bueno, vivas nos queremos. Es un grito que pronunciamos las mujeres desde siglos atrás y a medida que pasa el tiempo, toma ímpetu y resuena haciendo ecos en cada lugar en donde hay una persona que cuestiona sobre el encierro de intenciones, descubrimientos, inventos, creaciones, fuerzas. Luchas que pertenecen a mujeres vivas, justo en la marcha del día de hoy, acompañándonos entre todas, pero también a cadáveres de humanas, quienes quedaron en cenizas que abrazó el fuego, calcinando sus cuerpos. Ríos que arrastraron entre sus corrientes de agua la infamia y la atrocidad de feminicidios. Fosas, tierra y féretros que acunan el dolor, el desconsuelo y la desgracia. Hay voces en alto, pero con cuerpos sepultados bajo el cemento que pesa en cobardía y podredumbre del machismo opresor que pretendió matar a aquello que cuestiona su frágil idea de poder. Pasos que siguen la lucha, naturaleza que rompe el asfalto. Observamos marchas y manifestaciones exigiendo justicia a las omisiones de feminicidios. Existen estruendos de almas para quienes con miedo, dolor, indignación, tristeza, observamos la impunidad del Estado que es gobernado y sometido por una tiranía de una burla que promete seguridad a sus habitantes. La tibieza o nula conexión ante el dolor de las personas que se encuentran en la búsqueda. Entre el torrente de frustración y conmoción, la razón y el corazón se agitan en cuestionamientos de injusticias y desigualdades. Que aquí viene una pregunta que también muchos nos las hacemos en nuestra práctica clínica o nuestra escucha clínica, cada quien desde sus espacios, desde su consultorio. ¿En dónde están nuestras desaparecidas? ¿Qué hacer con las pérdidas que arrancaron nuestra tranquilidad, paz y esperanza? De hecho, no sé si en algún momento escucharon, había frases en donde es que decían, es que no desapareció, me la desaparecieron. Y desde ahí ya hay otro movimiento en la forma de plantear. Se ha mencionado en algunos espacios que ya no es necesario hablar de feminismo, que los tiempos han cambiado y que ahora las mujeres ya pueden tomar sus decisiones, como si solo eso se esquematizaran estas problematizaciones. Hay tantos sujetos y grupos sociales que tienen la oportunidad de informarse al respecto, pero se quedan inmóviles frente a la posibilidad de sensibilizarse sobre esta postura pública. Lejos estamos de vivirnos en una sociedad que no haga diferenciaciones para el acceso a espacios y toma de decisiones. Existen personas que se encuentran sin el interés y empatía de este movimiento social que busca igualdad en oportunidades y derechos, garantías que, desde el concepto de género, atraviesan la cotidianidad de lo masculino y lo femenino, con imposiciones de roles y estereotipos, limitando, dificultando o impidiendo la expresión de los deseos por nacer mujer, por nacer hombre. Luchas históricas para visibilizar que cada humana tiene derechos y leyes que se crean porque se pretenden borrar con abusos y transgresiones la dignidad de cada mujer. Es interesante que incluso en el mismo marco de los derechos humanos se tiene que hacer la especificación de los derechos humanos para las mujeres, por toda esta categoría de violencias en las que atravesamos nosotras y pues bueno, desde luego no es el mismo tipo de violencia que en la que se encuentran transitando los hombres. Hay ciertas diferencias.
¿Hasta dónde puede llegar nuestra libertad de decidir sobre cómo vestir, a qué hora salir, qué estudiar, en qué trabajar? Si los límites son esas barras de justificaciones que toman argumentos como ella se lo buscó, qué hacía a esas horas, por qué iba sola, como si tuviera cuota el poder decidir así. Cuota que se paga con un acoso, un abuso, una violación, la vida. Sociedad feminicida que tolera la violencia a las mujeres sin permitirse observar la obviedad de desigualdades y violencias lacerantes, con un Estado cómplice que no crea las condiciones para que las mujeres vivamos sin miedo a que nos silencien, nos maten. Nos encontramos ante diferentes estratos sociales que desaprueban a los distintos grupos feministas, imposibilitados por escuchar que el aclamo de este movimiento social es la solicitud de oportunidades que garanticen nuestro vivir y no solo la supervivencia ante múltiples factores de riesgo que amenazan nuestra existencia. Apropiarnos de una vida digna, sujeta a nuestros deseos, nuestras historias, nuestra libertad. Y bueno, esa es como de alguna forma la introducción. Lo que voy a hacer a continuación es ir enunciando algunos títulos que en la práctica, dando talleres, notaba que tiene mucha importancia el sostener desde los grupos, desde diferentes espacios, la reflexión sobre estas frases que también voy a ir enunciando. Y bueno, iniciamos con esta, el nombrarnos sí importa. Con frecuencia escuchamos interrogantes de lenguaje incluyente, ¿para qué nombrarlas? ¿Por qué ahora tendríamos que darnos a la tarea de especificar los? Existen argumentos sustentables que anuncian su importancia, los cuales son negados, iniciando por la RAE, resultando muy cómodo para el discurso patriarcal continuar invisibilizando la subjetividad de cada humana. A través de nuestras historias, nuestras voces, escritura, las palabras resultan una posibilidad de reconocernos, pronunciarnos, visibilizarnos, narrarnos, hacernos presentes, permitiendo circular a través de diferentes tipos de lenguajes la permanencia de nuestra existencia o la misma transitoriedad de nuestros cambios en la vida. El lenguaje pensándolo como la construcción y la transmisión de las ideas culturales acerca de quiénes somos. Una frase más es nuestros cuerpos, nuestras decisiones. Otro de los temas controversiales es la decisión de que una mujer pueda abortar. Dentro de los servicios de salud, en muchas ocasiones acudíamos a dar diferentes capacitaciones a personal de medicina para poder intentar hacer una sensibilización y que su trato, su atención fuera ética y de alguna manera pudieran mover ciertos prejuicios o creencias que se anteponían de repente a, como en la práctica o al momento de dar una atención a una mujer que llegaba con alguna interrupción, intentando alguna interrupción de embarazo o alguna violación, o pidiendo métodos anticonceptivos. Muchas ocasiones recibíamos estas quejas o, pues sí, en el mejor de los casos, si llegaban las quejas, porque pues en otras ocasiones las pacientes se silenciaban y bueno, quedaban como sin mayor atención. Entonces, pues, bueno, insistentemente vemos el imperio de la opinión moralista sobre la elección de qué hacer con su cuerpo y planes cada mujer. Las sugerencias, críticas religiosas y etiquetas sociales se hacen presentes, tomándose atribuciones para salvar su novela de traer al mundo a un ser humano. Muchas veces colocando estas creencias de piénsalo bien si quieres, así lo colocaban, ¿no? Matar a tu bebé, o hay casos incluso que están, colocados en donde las mandaban con algún sacerdote, etcétera, para hacer cambiar su decisión. Bueno, no solamente en el personal médico, ¿no? En general. Lo vemos desde las críticas religiosas, etiquetas sociales que se hacen presentes, tomándose su atribución para salvar esta novela de traer a alguien
más, y quien apenas pues nazca realmente no toman mucha atención en qué va a pasar con sus garantías, con sus derechos en este planeta que pasa por hambre, por inseguridad, por limitado acceso a la educación, es un ecocidio terrible, la violencia y los mismos rezagos a la salud. La mayoría de las expectativas desde una cultura tradicional es que cada mujer tenga que pensar su realización como una persona que tiene que ser madre, ¿no? O que tenga que maternar. El cuidado y la abnegación al servicio de la familia o la carga de jornadas laborales y la atención al trabajo doméstico, que muchas veces resulta una explotación y está totalmente romantizado a que, pues es que es muy hogareña, cuida a su familia, la atiende. Se han incomodado con que algunas mujeres, en lugar de tener un hijo o una hija no planeado, lo que deseen parir sea justo la revolución de ideas que cuestionan a todos estos sistemas patriarcales. Marcela Lagarde, en su libro Los cautiverios de las mujeres, narra minuciosamente diferentes esquemas bajo los cuales clasifican y cosifican a las mujeres, a través de roles impuestos, contextos y experiencias de vidas, lo esperado por ser mujer. Sumando a esto, en su libro Claves feministas para la autoestima de las mujeres, hace mención de lo siguiente: la identidad de las mujeres como seres para otros es la base de la autoestima mediada por la estima de los otros. La clave personal en cada una está en romper la implicación perversa entre estima y poder, entre estima y opresión. México es de los países con más embarazos en la adolescencia. La idea de dialogar sobre salud sexual en las escuelas sigue siendo un tema escandalizante. Hablar sobre el reconocimiento del cuerpo y el nombrar el cuidado de este resulta incómodo. En muchas ocasiones, acudiendo a dar estos temas les decía, a universidades, a preparatorias, nos encontrábamos que cuando se impartía una de las sesiones en donde em, las, las alumnas, quienes estábamos en el taller, comenzaban a identificar o a nombrar que ciertos abusos de poder ponían en contacto con violencia sexual, les permitía poder hacer una denuncia, y la cuestión es de que de repente hacíamos estos talleres a los grupos de forma sincronizada y ya era muy difícil que se siguieran cubriendo las prácticas que hacía cierto profesor. Tristemente, a veces cuando se hacían estas denuncias de manera escrita por cada una de las alumnas, pues no pasaba más, ¿no? Se seguían cubriendo a los profesores que hacían ese tipo de abusos. Entonces, por eso a veces nos preguntamos, y bueno, en el mejor de los casos, esperando que se mencionen temas de estos en las escuelas, la siguiente pregunta que viene a mí es, ¿quién hablaría de esto? El sistema educativo es uno de los que se encuentra corrompido por profesores quienes hostigan sexualmente a las alumnas, dando como soluciones más brillantes. Y nótese que este es un tema que transitaba entre las alumnas. Pocas veces fue algún alumno quien mencionara algo. Cuando, dando como estas soluciones más brillantes, cuando se denunciaba este tipo de violencia sexual, es solo cambiar la descripción de trabajo o de turno. Silencios institucionales que son cómplices del abuso de poder de docentes que permanecen generaciones tras generaciones. En muchas ocasiones quienes teníamos que salir de la institución, de la escuela, pues éramos nosotros como talleristas, porque pues de repente teníamos alguna amenaza o algún atentado al auto de algún compañero o de alguna compañera, porque pues era incómodo para ellos empezar a destapar ciertos silencios que estaban allí perpetuando. Las sesiones y capacitaciones en los talleres sobre los diferentes tipos de violencia sexual dejan al descubierto prácticas que han evidenciado las perversidades de profesores sobre alumnas en diferentes niveles académicos. Y bueno, lo vemos, e incluso en espacios de reflexión sobre temas feministas, encontramos a lobos vestidos de aliados con un discurso impecable de prevención de violencia a las mujeres o nuevas masculinidades, y con acciones que son incongruentes y que burlan y transgreden un movimiento que fue creado por nosotras.
Por igual, en las familias que se establecen como institución y no como hogar, regidas por protocolos, reglas, etiquetas que difuminan a cada persona cuando no desean ser parte de, cuestionando la doble moral, porque se atreven a pronunciar las diferencias y no se convierten en partícipes de una dinámica que calla lo injusto, en donde cada omisión, silencio y olvido se instaura entre los integrantes para no incomodar a los hombres pedófilos o abusadores sexuales que también las conforman. En cuanto al tema de prostitución, trata de mujeres, pornografía y explotación sexual, nuestro país es quien más víctimas de trata provee a los Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin. Más de 30,000 millones de menores son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, 80% menores de 10 y 14 años de edad. Asimismo, son afectadas 3.5 millones de personas, especialmente mujeres, 90% de ellas adolescentes y niñas, siendo en el mundo el segundo negocio ilícito en aportación de recursos en el crimen organizado, más de 42,000 millones anuales, segundo lugar en los negocios ilícitos más lucrativos por debajo del narcotráfico. Estos datos son tomados de la Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de Delitos en materia de trata de personas del estado de Morelos, en el periodo del 2018 al 2024. Y bueno, son escalofriantes los datos, las ideas que ponen en contacto con la necrofilia de acciones en que un supuesto pago da el consentimiento a la utilización de un cuerpo, consumiendo cultura de violación, socialización masculina que se hace permisiva en cada prostíbulo, centro nocturno. Otro de los temas que también coloco, y yo escribo madres de alquiler, bueno, no solo yo, también otras compañeras, otras autoras, ¿no? En vez de poner vientres de alquiler, es colocar es madres de alquiler, porque no es como una gestación subrogada o un útero de alquiler, son mujeres con cuerpos sometidos a la ingesta de medicamentos, la explotación reproductiva, cuerpos como mercancía confinadas al periodo prenatal como pie de cría para asegurar lo que a ellas les hacen creer que es un producto vendido. Preguntarnos de qué se sostiene la pobreza para comercializar la vida y cuál es la verdadera riqueza cuando ésta es utilizada para el pago de seres humanos. Y notamos una vez más al capitalismo ensanchándose de empresas intermediarias que se benefician y promueven este consumismo. La feminista guatemalteca Lorena Capnel nos habla sobre las desigualdades estructurales de opresión, mencionando que es importante también el reconocimiento e impacto entre las diferencias de clase y etnia, las discriminaciones y marginaciones, invitándonos a reflexionar sobre quiénes son las que resisten con sus cuerpos estas prácticas ejecutadas por el racismo y por el clasismo. Violencia obstétrica. Nuevamente el imperio de la ciencia médica sobre el cuerpo de las mujeres al no respetar sus derechos sexuales, que es un poco como fui introduciendo sobre estos temas. Esos derechos sexuales y reproductivos. Si desean o no tener hijas e hijos, las omisiones médicas en caso de violencia sexual, para no dar anticoncepción de emergencia, informar sobre los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de que, bueno, hay una prevención que puede ser posible a través de quimioprofilaxis. En caso de violación, el no dar la información correcta para la interrupción voluntaria del embarazo, frases o comentarios que se hacen sobre el cuerpo de las mujeres en la revisión ginecológica o al momento del parto. Aguántese, eso quería, ¿para qué abrió las piernas? Si no puja bien, su bebé se va a morir. Minimizar el dolor, usar un lenguaje completamente técnico sin dar una explicación detallada y contextualizada. Y toda la burocracia en los sistemas de salud que entorpece la atención ética. Pensamientos, ideas, creencias y eso que llaman objeción de conciencia, que sí pueden ser negociables en la clínica de su consultorio privado.
o para hacerse como de allí de repente el favor entre ellos mismos, ¿no? Pero no en su práctica pagada con nuestros impuestos a los servicios públicos de salud. Y creo que, bueno, estas frases podrían ser mínimas de muchas otras que llegamos a escuchar que nos han compartido. Bueno, un tema más es la idealización estética y la cosificación de los cuerpos. Los estándares de belleza y de moda, su fragilidad en la temporalidad y cambios sujetos a la tendencia europea, idealizaciones que enajenan las reflexiones sobre una estética en sintonía con la creación, el arte, encuentros propios al movimiento de un cuerpo que dance las raíces musicales, el ejercicio corporal y emocional, de identificaciones con sus rasgos y sus orígenes. Replantear la necesidad de estar en quirófanos para moldar a medidas que se ajustan a certámenes de belleza, intervenir un rostro, la idea constante, ¿no? de comprar ropa, maquillaje, tacones, etc. Y bueno, entre uno de los actos terroristas de la violencia a las mujeres, que incluso ya hay una nueva ley que se aprobó creo que en el 2024, ahorita lo checamos, que tiene que ver con esto, es el que ha sido arrojar ácidos que desfiguren los rostros de las mujeres. Pero bueno, entre otras sutilezas en la vanguardia de la mercadotecnia, es borrar los distintivos y características de cada humana, homogeneizando a la tendencia de lo que es aceptablemente bello. Ya casi acabó. Virginia Woolf decía que el pensamiento hunde su caña en el río, así que sigamos abriendo aguas púrpuras en ríos de vida, praderas verdes para que fluya y transite la libertad de vivirse mujer, sin el penar de lo que una dictadura de género acote. Hablar de feminismo es sentirse en colectivo. Sus causas y logros son construcciones en conjunto, creados por formaciones sociales que hacen un cuerpo en libertad, en donde es muy importante no perder esto, o sea, que la palabra competitividad es solo un recordatorio de que por allí no es el camino, ya que de ser así, se convertiría en el mismo camino repetitivo que se sigue para ir al borde de los peñascos del patriarcado. Una opción ante esta catástrofe de violencia, pues bueno, se propone la sororidad, que permite un resguardo en el apoyo y compañía para hacer de aquellos silencios caídos un cuerpo con voz que grite justicia. Un querido maestro aquí presente, Carlos, menciona que no se trata de convencer, sino conmover. Habrá quienes no sean capaces de escuchar el dolor, la desgracia y la frustración, cuando no hay respuesta al desamparo y el destierro de experiencias desconsolantes. Habrá quien no se conmueva con su historia, con sus posibilidades, a participar en romper las comodidades del silencio, y seguiremos siendo las mismas de siempre. ¿Cuáles son las formas? ¿Quién mirará fijamente a los ojos a una madre que lleva horas, días, meses, años buscando a su hija? ¿O aquella mujer que tuvo que ir a reconocer en alguna instancia forense el resto óseo de unos molares de aquella sonrisa que alguna vez allí se dibujó? La resonancia en esos restos de quien la nombró mamá. Los movimientos antipatriarcales proponen una conciencia de diferentes lugares para habitar el mundo como mujeres, en donde no solo sean espacios exclusivos y seguros para circular el hombre macho o ideas machistas. Lo anterior mencionado, yo menciono los movimientos antipatriarcales porque sé que desde cada espacio, mientras se pueda cuestionar estas ideas de poder, pues ya estamos de otro lado. Desde luego mi propuesta es desde el psicoanálisis y el feminismo por mi formación, pero no dudo que cada quien desde su lugar o sus áreas se puede hacer algo al respecto. Y bueno, yo lo he ido tejiendo de esta forma sincronizada y entre otros entramados sociales que justo hagan este cuerpo en colectivo y cuestionen las imposiciones sobre expectativas en la biografía de cada persona, cultura, grupo social. La profesión de una escucha clínica
que tenga en cuenta la perspectiva feminista permite que en el diván de cada consultorio se pueda crear un lugar para nombrar, historizar y atestiguar crímenes y abusos que no deben silenciarse más. Colocar en reflexión que va más allá de una insistencia del síntoma en la repetición de actos, o en esa repetición de actos como escenarios elaborativos, si nuestro telón está minado de crueldad, porque todavía podemos escuchar entre colegas como, bueno, es que es una insistencia de su síntoma en repetir para que pueda elaborar, o sea, bueno, ¿y dónde está todo el contexto o esto que estamos compartiendo aquí sobre las violencias que hay y que muchas veces pueden ser sutiles y otras veces no tanto, por las que atravesamos las mujeres que no precisamente se pueden encuadrar a que, es el síntoma en repetición. ¿Cuáles son las opciones a veces? Y bueno, ¿cómo es que el psicoanálisis puede cuestionar y descolocar estos dogmáticos argumentos? Una de las posibilidades es permitir que el analizante pueda habitar su lugar y voz, permitiendo la construcción y apropiación de la existencia, la importancia de nombrar y crear, apropiar la palabra, los deseos. Colocar en movimiento estos temas, reflexionando en comunidad, transmitiendo ideas que aportan fuerza y resistencia a caminos que lleven a sostener con dignidad nuestra sensibilidad. Interrogarnos también sobre nuestra propia práctica, las historias y prejuicios o privilegios dentro de otros contextos que nos hacen poner distancia. Si nos quedamos solo con una de las ideas en que Freud, porque también lo he escuchado en los espacios feministas en los que me encuentro, es como inmediatamente hacen como un dogma, un prejuicio, como que, no, Freud no, pero bueno, a veces siento que olvidan otras cosas. Si nos quedamos solamente con estas ideas, de acuerdo a que Freud en aquella época, como muchos otros autores, conceptualizaba la feminidad como sinónimos de inferioridad en fuerza, inteligencia, fragilidad y sumisión, descartamos o nos olvidamos de aquella persona que fue de las primeras en escuchar los síntomas de las mujeres que hablaban a través de sus múltiples dolencias y enfermedades, lo que una sociedad convencional les pretendía hacer callar, y ellas en hipocondrías, histerias, rompían el silencio quejándose en malestar. Y bueno, las formas de leer a Freud pues son distintas, cada una sujeta a nuestra biografía. Cuando él cuestiona sobre qué es lo que quieren las mujeres, me parece una aventura de investigación que terminaría en frustrar una vez más su obsesión al padre del psicoanálisis, al pretender encontrar respuestas que comprueben sus teorías y esas se conviertan en ciencia. Es probable que en algún momento notara que no se trata de una metodología y que en cada persona se reinventa el psicoanálisis. Sin embargo, en la oportunidad de dar una respuesta ante qué es lo que quiere una mujer hoy por hoy, podría decirle que vivas nos queremos. Una frase que abre un mundo de posibilidades y elecciones de palpitar la vida. Elegir sin miedo a que se nos condene por expresarnos y sin la represión planteada por el solo hecho de haber nacido mujer. ¿Habrá una sola cosa que quiera una mujer? ¿Una medida? ¿Una solución? ¿Y a qué responde? No creo que se trate de generar respuestas, sino pensar la forma de la pregunta. Crear propuestas que no implican decir, esta es la verdad. Las verdades son instantes. ¿Acaso no será que el tener la fórmula que dé solución resulta una manera más de colonizarnos, de colocar un saber sobre nuestro sentir y así crear métodos que borren la subjetividad? Son tiempos de continuar preguntando al psicoanálisis, a la psicología, y bueno, yo creo que en diferentes espacios, ¿no? ¿Qué tan pasiva es la feminidad y qué tan activa la masculinidad? No considero que se trate de estancias en las que se tenga que excluir de acuerdo a los sexos, puesto que las cualidades adjudicadas a dichas clasificaciones se encuentran en movimiento. Cambiemos las preguntas, que éstas permitan crear propuestas y no soluciones. Que estas respuestas nos hagan creer en nuestras certezas, pero no se ahoguen en absolutismos. Pongamos en reflexión estos temas en donde un discurso
no domine o colonice. Es así como una propuesta desde esta escucha, que no sea desde un lugar en el deber ser de una cultura que coloca roles y estereotipos de género, permitirá que él, la analizante, pueda crear su propia historia y ésta sea en respuesta a la medida de sus posibilidades y no a un mandato que le esclavice expectativas o reduzca el análisis a una comprobación teórica. Ah, pues es que está haciendo esto porque tiene un complejo de Edipo, ¿no? O fantasías sexuales, o la envidia de las mujeres a las prestaciones fálicas. Es importante reflexionar sobre la admisión de la falta, tanto en mujeres como en hombres, y hablar de las diferencias desde lugares de encuentros. La incompletud como un lugar fértil para la creación y comunidad, o un espacio necesario para el descanso de nuestras vulnerabilidades, y no como un territorio de colonización, apropiación, invasión y explotación. ¿En qué momento las diferenciaciones son algo a exterminar? Ya tenemos bastante con la guerra, la esterilización de un lenguaje anteponiendo la creencia de uno solo como verdadero, irrumpiendo el proceso de asombro en el alma. ¿Por qué el falo sigue organizando desde la idea de poder, cuando fue de una cavidad útero en donde se asomó la vida? Y bueno, aquí haciendo una breve cita de Derrida, desde explorado en el seminario de Lacan sobre la carta robada, menciona: el ocultamiento o descubrimiento es aquí un agujero. Verdad del ser no siendo. La verdad es mujer como castración velada descubierta. El psicoanálisis nació con todo aquello que renegó la cultura, y ésta se encuentra en movimiento, en cambios, transiciones. Es por ello que no hay una sola forma de hacer psicoanálisis. Este se reinventa con cada analizante. En todo caso, habrá que tener en cuenta qué no hacer y mejor escuchar desde dónde habla, para quién, sujeto a quiénes. Y bueno, una frase más que me comparte Carlos es: para el psicoanálisis, la única verdad está en la castración como desenlace. Y es el ser castrado, la mujer quien origina el mundo. Ya cierro mi texto con unas breves líneas, un poema que escribí, y bueno, sostenido de todos estos movimientos que a mí me generan. Hay un sensible dolor sobre los retazos de putrefacción de aquellos delirios que toman espacios, normalizando la brutalidad, la perversión social, con simulaciones de atención ante heridas reales que sostienen lo mortífero. La proliferación en las enfermedades crónicas y sus silencios, un cronos en el que frente a él revolotean los cuervos, aves de carroña y malagüero, ensordeciendo al tiempo con sus graznidos cada vuelta en el reloj de arena. Dime que hay ríos subterráneos que no han sido envenenados con la maldición de lo cotidiano, la verdad, lo absoluto. Vamos a esos manantiales ocultos en donde beben los frutos y flores silvestres el asombro de la vida. Aquel lugar en el que se sumergen y salen a flote las 4 estaciones del año, platicando sobre los puntos de encuentros de aquellos caminos que llevan a sus memorias. Palimpsesto, soplaré en ti mi esperanza, que en un acuerdo se muestre la escritura que conservan tus huellas, y pausadamente un halo solar revela algunos secretos. ¿Quién está matando a las mujeres? Pues bueno, ese es mi texto y de ustedes también. Entonces, pues el espacio se abre para seguir compartiendo, reflexionando. Gracias, Hermi. ¿Alguien que quiera participar? Que o levante la mano o abra su micrófono, por favor. Hola, buena tarde, buena noche ya casi.
Buenas noches, Santiago. Adelante, por favor. Gracias. Pues siempre es un encanto escuchar a Hermi, sus ponencias, sus conversatorios, y creo que demasiada razón en todo esto, desafortunadamente en algunas situaciones, ¿no? Y creo que yo me quedo de este conversatorio que, como bien lo dice, cuando hay estos aspectos, sobre todo en las instituciones públicas, eh, la gente se piensa que estas violencias inician donde hay pobreza, donde hay hombres alcohólicos, donde hay hombres que no saben leer, escribir, analfabetos, donde está eh, hombres trabajando en el sector de la construcción. Pero bueno, finalmente creo que comparto estas acciones que menciona, en donde pues desde la parte de los mismos doctores, de los mismos profesores, de los mismos abogados cuando se llevan casos, ¿no? Que acerca de las cuestiones familiares, desde ahí se elige violentar más a la mujer en lugar de dar el apoyo, ¿no? Yo creo que entonces también es un buen punto el que las situaciones no provienen desde la pobreza, sino desde cualquier ámbito de la sociedad, se están dando todavía estas violencias, ¿no? Hay gente que puede pensar que, bueno, pues esta violencia se está acabando poco a poco, ¿no? Pero yo creo que es necesario voltear a los lados, voltear no solamente a la familia, sino voltear más allá en las instituciones, voltear a ver en lo que las otras personas comparten para darnos cuenta que, pues no estamos ni tantito acercándonos a un término de esta violencia, ¿no? Entonces, pues como lo dice esta fecha, ¿no? El día de hoy, pues es salir ustedes, mujeres, romper, rayar, para que sigan siendo escuchadas. Gracias. Gracias, Santiago. Hermi, ¿quieres comentar algo? No, solo pues agradecer a Chavo que esté aquí, sus reflexiones y qué bueno que colocas como desde esta perspectiva, ¿no? Que viene desde diferentes espacios y cada uno creo que desde una estructura de poder, si no se están cuestionando todas estas cosas, se estará replicando este tipo de abusos, este tipo de violencias. Y sí, lo visibilizas muy bien también desde tu misma experiencia. Me da mucho gusto verte. Gracias. Oye, a mí me sorprendió 30,000 menores víctimas de explotación sexual. Es un mundo de menores, qué bárbaro, es muchísimo. Víctimas de trata, ¿verdad? Dices. Y 3.5 millones de personas eso me lo perdí, Hermi. Sí, estoy buscando la cita. 3.5 millones de personas también víctimas de violencia, ¿verdad? Sí, sí. Es que como es justo una cita, no quiero como dar como algún dato que Yo no eso fue lo que anoté y me quedaría con estas cantidades horrorosas que son de horror y con algo que dijiste sobre cuando trabajaste en las escuelas y Perdón, que Lola. Sí, 30.000 millones de menores son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. sexual. Y Y esos datos son desde la Ley de Prevención, Protección y Atención y Asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de aquí del claro, Estado de Morelos. claro. Y justamente lo uniría con lo que yo creo que es algo que tiene que ver todo con el psicoanálisis, que es que cuando trabajas en las secundarias o en las escuelas y empiezas a hacer talleres, empiezan también a hablarse y a palabrar la violencia de algunos profesores.
Y entonces ustedes como talleristas empiezan a ser amenazados o son víctimas de violencias en sus autos o no sé en dónde más. Entonces los amenazan, digamos, ¿no? Como si fuera delincuencia organizada, oye. Pues es que no están tan lejos, ¿no? Desde el tema de trata, de prostitución, con las ideas de los narcos, porque en muchas ocasiones quienes estaban afuera de las instituciones académicas eran, bueno, lo que aquí llamamos como halcones, que de repente chavitos que andaban en motocicletas, que hacen complicidades o amistades con estos violadores o con estos abusadores sexuales que están como maestros. Y sí, en más yo creo que unas 3 ocasiones fue como considerar el regresar a esa escuela. Tristemente, obviamente no era la idea, pero pues estaba expuesta también nuestra integridad, nuestra vida. ¿Por qué no se hacía más al respecto? Y sí, en algunas ocasiones desde que rompían la calavera o daban un cristalazo en el auto de un compañero. Y pues bueno. Sí, tampoco se trata de exponerse, ¿verdad? Pero como la develación de ese secreto siempre conlleva violencia. Y eso tiene todo que ver con el psicoanálisis porque justamente también el secreto causa mucho conflicto a nivel psíquico, ¿no? Hay una intromisión del psiquismo frente a familias o sujetos que tienen como modo de relacionarse el secreto y también causa mucha violencia en el que tiene que recibir el secreto para ser develado. Solo lo hace el valiente también. Hay que tener valentía, pero justo lo que estás diciendo, no se sabe hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se tiene que ser valiente y hasta dónde ya se pone en riesgo la integridad y la vida frente a este tipo de personalidades, pues, psicopáticas, ¿no? Que violentan, que no les importa si te matan. Entonces, sí, es desgarrador eso, ¿eh? 30,000 menores. Vemos en la consulta cómo hay menores que piden ayuda y nadie los ayuda porque nadie quiere meterse en problemas, ¿no? Tíos, personas que los rodean y cuántas veces no, los analizantes nos dicen, todo mundo sabía que mi padrastro abusaba de mí y nadie hizo nada. Entonces, que haya colectivos como en los que tú has participado, que le den contención a todo esto y que puedan ofrecer un espacio para que haya esa valentía y poder alzar la voz, se me hace muy valioso. Te felicito. Me gustó mucho lo que dijiste, Hermi. Muchas gracias, Yola. De hecho, en efecto, a lo mejor nosotras teníamos que retirarnos de ese espacio, pero el hecho ya de destapar y colocar o visibilizar lo que estaba pasando ya generaba algo en esas mismas generaciones y se dejaba por allí de repente, ¿no? Como ojalá eso se pueda seguir compartiendo con otras compañeras y crear otras estrategias, porque pues sí, nosotros nos tenemos que retirar, nosotras de repente, pero que ya lo nombraran y que pudieran identificar, pues genera otra manera de circular estos temas en esos espacios. Algo también con respecto a esto que mencionas, en un internado aquí en Cuernavaca, muchas veces pues trabajábamos con niñas, con adolescentes de la Sierra de Guerrero, de Oaxaca o de aquí mismo de Morelos, y todo lo que de repente en sus casas les decían, eso no lo digas, la violación o el abuso del padrastro, del abuelo, del tío, y llegaban a este espacio con esos silencios, en estos talleres en donde ellas podían pronunciar y construir desde otro lugar, pues muchísimas cosas se movían. Y qué curioso porque, bueno, de alguna forma, entre la manera de acuerparse o de hacer colectivo entre ellas ya era distinto. Dejaba incluso a veces, yo, o que a lo mejor es mi esperanza, ¿no? Mi idea de convertirse ese internado en un hogar distinto donde esas palabras, esas heridas que atraviesan, tuvieran otra forma
acuerparlas y de acompañarse entre ellas, juntar sus historias en donde en otros lugares pues fueron silenciadas. Carlos. A ver, si me permiten, Sí, ¿no hay nadie más? no. No. Bueno, primero, mis felicitaciones una vez más, Hermí, por la claridad y la prosa poética que le das, que es verdaderamente conmovedora, mucho más cuando se trata de un tema pues tan estremecedor como lo que está pasando, yo diría, en todo el mundo, porque digo, a pesar de las cifras que citas, ¿no? En todos lugares, la explosión que ha tenido el movimiento feminista daría fe de que no es exclusivo en México. A lo mejor sí ocupa un lugar muy, muy particular, muy desafortunado en cuanto a las cifras. Pero voy nuevamente al psicoanálisis y agradeciéndote que me hayas citado en tu trabajo, esto me honra muchísimo. Pero bueno, mencionaste por un lado al padre del psicoanálisis. Yo me atrevería a decir que es más el madre del psicoanálisis. Freud era el madre del psicoanálisis, lo acunó, lo gestó, lo acunó, lo protegió. No quiero decir que esto sea lo propio de la mujer, pero a estas alturas y con las cosas como se están tejiendo, pues no está de más decir, Freud fue el madre del psicoanálisis. Y ahí incluimos, bueno, muchísimas implicaciones, cada quien que les encuentre las que le convengan. La otra parte tiene que ver con una, diría yo, confusión en cuanto a cómo es que a pesar de el ilustre Freud, ¿no? Que reconocía que todos teníamos esa especie de, no hablaba de genes, pero esa especie de motivos o de pulsiones que también se reconocerían como femeninas, lo femenino y lo masculino. Dicho sea de paso, Freud después hubo de decir, bueno, mejor hablemos como de posiciones pasivas, lo que tú mencionaste, y posiciones activas, y como bien lo dijiste, bueno, esto no pertenece a ningún género, es como la asignación cultural de que, claro, así algunas personas, incluso colegas, protestaron, claro, es que ahora resulta ser que somos pasivas. Y Freud no dijo nunca eso. Freud se quedó en que hay estas dos posiciones y respectivamente de quién sea el que se coloque en esa posición. Pero aún más, y voy a citar, tú en lo personal ya me lo has escuchado, pero creo que vale la pena recordar. Miller tiene una frase, yo diría un chispazo, a veces tiene chispazos Miller, que son bastante elocuentes, y dice, el psicoanálisis feminiza. De alguna manera eso está expuesto en una de las, bueno, más bien la cita que hiciste. Hay algo que tiene que ver con la feminidad que no es necesariamente ligado a la mujer, pero
Si de castración hablamos, precisamente, bueno, me refiero como desenlace de un análisis, eso, a final de cuentas, significa dejarlo en las condiciones de la mujer. Pero quiero ir un poco más allá como para abrir preguntas, no necesariamente sobre este tema, sí como potencia del psicoanálisis para introducirse a pensar estas cosas de manera mucho más seria, ¿no? Y el término castración, sí, desde ahí es castración. Alguna vez también comentábamos que, bueno, eso por supuesto que en el ambiente de Freud, sí, así se vivía. Se hacían retratos de la época. Retratos de la época, Freud y luego Lacan, en otro sentido, hacen retratos de la época. No son, ¿cómo diría yo?, delirios que construyan la naturaleza humana, no para nada. No se trata de lo humano como naturaleza, se trata de un momento de lo humano donde la naturaleza es argumentada para adjudicar y adscribir cualquier cantidad de sentidos a lo que está sucediendo a final de cuentas. En esta diferenciación, discriminación, clasismo, claro, ahí es donde uno puede localizar estos atributos que eventualmente, y obviamente no naturales, pero eventualmente son colocados en un género. Hay una especie de institucionalización del pensamiento machista que lleva incluso a que eso se acepte como una descripción de la condición humana. Digo clasista, no interviene nada más, intervienen otras muchas cosas. Pero bueno, en esta frase de Miller y en lo que citas de Derrida, de la reflexión que hace Derrida trabajando el seminario de la carta robada de Lacan, queda muy claro que en efecto, no solamente porque fue el primero Freud en escuchar eso que pasaba con las mujeres, sino porque al mismo tiempo denunciaba, en la cita de Derrida lo dejas muy claro, denunciaba que en efecto, digamos, para resumirlo, no quiero intervenir mucho, espero no hacerlo, era como certificar, lo que dice Miller era como certificar lo que había dicho Derrida, y estoy hablando del año 1975, es decir, han pasado 50 años y como que eso no se tomó en cuenta para el psicoanálisis, ¿no? Digo, no se tomó en cuenta como algo que tendría que haber puesto a pensar al psicoanálisis. Y finalmente, bueno, sí, Derrida tiene vasto renombre, es la deconstrucción y muchas cosas, pero este en particular, que en este día tiene para mí una gran importancia para repensar el psicoanálisis. Parte, de hecho, en efecto, parte de la mujer. Esto está dicho muchas veces, pero es que el psicoanálisis, y no me refiero a la teoría, porque ahí es donde yo veo también una especie de pensamiento fálico, ¿no?, en donde la autordeidad dijo, de repente es la única referencia como para sostener un discurso organizado en una lógica que no corresponde ni a este país ni a esta época. Y hablo tanto de Freud como de Lacan. Las propias expresiones que toma Derrida de lo que dice Lacan en ese seminario, bueno, no en ese, sino referido a ese seminario, darían cuenta de que en efecto, más que enunciar verdades, está poniendo entre interrogaciones
Esto que en el psicoanálisis puede tener muchísimos nombres, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? De en efecto, un ser castrado es a final de cuentas el origen de la vida, el origen del mundo. Lo recordaba Lacan con el cuadro de Gustave Courbet, ¿no? El famoso cuadro donde aparece la vulva de una mujer como el origen del mundo. Eso, vaya, más allá del estilo lacaniano, me parece que queda claro nuevamente que el psicoanálisis sí es capaz de pensar de una manera distinta lo que está sucediendo con el caso de las mujeres. Pero, digamos, diría yo, tendría que pagar una cuota. Y es justo destituir a las autodeidades. Trátese de quien se trate. Destruir eso quizás demasiado fuerte. Con Derrida diría de construir, que también resuena un poco a eso, de construir este edificio psicoanalítico que se ha quedado ya como, no sé, en el mismo criterio de que siempre está a ser mejorado, una especie de depuración de los conceptos que a final de cuentas, a mi juicio, no son depuraciones, sino tomar la idea, a lo mejor no es muy adecuada, de retratar las cosas en las que se pueden estar, como en el tema de las mujeres, se pueden estar, eso, clarificando de alguna manera lo que se está viviendo. Cuando la autordeidad de Lacan dice, no solamente que hay que reinventar el psicoanálisis con cada paciente, sino que las mujeres son cada una. No hay este organizador fálico, visto desde el hombre, que no es porque tenga que tenerlo, como a veces se ha malinterpretado, ¿no? Tiene que tener un equivalente al ordenador fálico, y bueno, por ahí hasta se ha llevado a sugerir un organizador vagínico, ¿no? No creo que vaya por ahí. Personalmente no lo creo. Pero lo que sí habría que considerar es que hay otra manera, para mí, y esto te lo planteo como pregunta, otra manera de proceder que no solamente sea desde la razón que retrató condiciones y épocas distintas a lo que aquí se está viendo, sino esto el equivalente sería a mover el pensamiento, con lo que creo que podrías estar de acuerdo, sino a replantear las premisas en las cuales se sustenta un pensamiento que a final de cuentas, diría yo también, le da el privilegio al falo. De ahí mi ironía con el autor deidad dijo, pues podrá decir misa que muchas deidades son, pero bueno, no tenemos por qué asistir a esas misas, ¿no? ¿Y cómo plantearlo? Para mí parece con las cosas que estuviste nombrando, el nosotras, nosotras, nosotros, el nos, otros, asumiendo que el trabajo para elaborar todo esto, lo digo con toda franqueza y sin desenfado, no es solamente de las mujeres, estoy hablando del terreno psicoanalítico, sino que ahí estamos involucrados todos, mujeres, hombres y LG, no sé, todo ese otro lenguaje que cada vez se ensancha más, ¿sabes? Porque se trata de replantear, como bien dices, preguntas. Y el trabajo es colectivo a final de cuentas. Ahí no hay autodeidades.
el colectivo Mujeres nos está planteando un ejemplo de cómo proceder para pensar el trabajo psicoanalítico de modos diferentes, en colectivo. De otra manera, lo único que se hace es adoctrinar en favor de las autoridades. Esa sería una opinión. Quiero resaltar esto y ver qué opinas tú de esto que acabo de decir. Bueno, escuchándote, asocié un poco como, bueno, es que el psicoanálisis deberíamos pensarnos también como pasar por esa castración y y admitirnos en esa falta. Y que creo que, pues, mucha de la propuesta, al menos en la formación que yo tengo tomada desde aquí, es justo eso, en esa falta y pensar como terreno fértil para la creación. En cada escucha, yo lo conecto mucho como un proceso creativo, en donde no voy a llenar con mis teorías. Digo, desde luego tenemos la revisión, ¿no? No es que no haya una revisión ya de las obras, pero bueno, ponerle una pausa a eso de alguna forma y permitir que en cada espacio se lleve a cabo el descubrimiento, la creación, y es por eso que yo lo conecto un poco con este espacio como creativo, en donde la misma paciente, el mismo paciente, pueda surgir de él la forma en la que él se habite, no darles nosotros las soluciones o las respuestas o la metodología. Y sí, entiendo que es de una forma colectiva, digo, en esta ocasión, por ser en el marco del Día de la Mujer, pues nos nombró a nosotras, ¿no? Pero pues por supuesto que estoy de acuerdo y por eso lo nombro. Cada quien desde diferentes espacios tenemos que empezar a hacer algo al respecto. Entonces, a lo mejor por allí yo lo asocio a admitirnos como dándole este espacio a que, bueno, no voy a saber con este diagnóstico que a veces nos llegan o con esta historia que ya está como muy, bueno, con estas cartas de presentaciones que a veces nos llegan a los consultorios, ¿no? Sino, bueno, vamos descubriendo, dar el espacio para la creación y el descubrimiento. Es algo que yo asocio y se me ocurre con esto que te escucho, pero no sé.